¿Alguna vez has sentido ese escalofrío cuando algo simplemente desaparece? No hablo de perder las llaves o el celular. Hablo de cuando una persona se evapora del mundo como si nunca hubiera existido. Sin rastro, sin pistas, sin cuerpo. Solo el silencio ensordecedor de la ausencia. Hoy te voy a contar dos casos que van a desafiar todo lo que crees saber sobre las desapariciones. En el primero, un hombre se desvanece en plena luz del día en una montaña llena de testigos. En el segundo, cuando creas que ya entendiste todo, te voy a mostrar algo que encontraron al final que cambia absolutamente todo. Y te lo advierto, es perturbador. Si esto ya te hizo pensar por un segundo, déjame un like ahora mismo, porque lo que te voy a revelar hoy podría cambiar la forma en que ves el mundo. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque vamos a adentrarnos juntos en los rincones más oscuros de lo inexplicable. ¿Estás listo? Entonces, respira hondo, porque esto apenas comienza. El Monte Shasta no es una montaña cualquiera. Es un volcán activo que se alza en la cordillera de las Cascadas en California, tocando el cielo a más de 4.300 metros de altura. Es el segundo más alto de toda la cordillera, el quinto del estado. Un gigante blanco que vigila desde su cumbre nevada, donde las tormentas azotan sin piedad y donde la nieve cae con una intensidad que duplica el promedio nacional. Y sí, sigue activo. Podría despertar en cualquier momento, aunque lleva dormido más de 3.000 años. Los escaladores lo adoran. La ruta más popular se llama Avalanche Gulch, un sendero que serpentea por la ladera suroeste. Los más experimentados pueden alcanzar la cima en un solo día, pero la mayoría prefiere acampar a mitad de camino, en lugares como el 50-50 Plateau o el campamento del lago Helen, para descansar antes del empuje final hacia la cumbre. Pero antes de siquiera pensar en subir, necesitas un pase especial. Y antes de comenzar el ascenso real, tienes que caminar 6 kilómetros por 2 senderos separados hasta llegar a un campamento marcado por una vieja cabaña del Sierra Club. Ahí es donde todo empieza. Pero el Monte Shasta no es solo roca, nieve y viento. Está envuelto en leyendas que parecen arrancadas de otra dimensión. Las tribus nativas americanas de la región consideraban esta montaña sagrada, el hogar del creador del universo. Creían que algo divino habitaba en su interior, algo que no debía ser perturbado. Y luego están las historias más extrañas, las que te hacen dudar de tu propia cordura. En los años 40, la gente comenzó a ver figuras extrañas, hombres de más de 2 metros de altura, vestidos con túnicas blancas largas y sandalias, apareciendo en las tiendas locales para comprar provisiones. Y cuando pagaban, no usaban dinero común, usaban pepitas de oro puro. La leyenda dice que estos seres son los lemurianos, una raza de otra dimensión que vive en una ciudad de cristal llamada Telos, escondida dentro de la montaña. Y esas nubes con forma de platillo que a veces coronan la cumbre no son solo fenómenos meteorológicos. Supuestamente son camuflaje para naves espaciales que aterrizan sobre Telos para traer cargamento. Carl Herbert Landers no creía en nada de eso, pero la montaña lo fascinaba de todas formas. Tenía 69 años cuando decidió que era hora de conquistar esa cumbre. Carl era un escalador experimentado, en una forma física impresionante para su edad. Corría todas las mañanas. Había completado el maratón de Boston en poco más de 5 horas y media. Su meta era escalar el pico más alto de cada condado de California, y el Monte Shasta estaba en su lista. Ya lo había intentado en mayo de 1998. Pero el clima brutal y el mal de altura lo habían obligado a retroceder. Un año después, en 1999, estaba de vuelta, decidido a terminar lo que había comenzado. El 21 de mayo, Carl y 2 amigos, Barry y Milt, se hospedaron en un motel cerca del inicio del sendero. A las 4 de la madrugada, tomaron su equipo y partieron hacia la caminata de 6 kilómetros hasta el campamento en la cabaña. La nieve profunda hacía el avance lento y agotador, pero un par de horas después llegaron al campamento y comenzaron a escalar. Debido al retraso causado por la nieve, no pensaron que podrían llegar al campamento del lago Helen, así que decidieron pasar la noche en el 50-50 Plateau. Pero esa noche fue brutal para Carl. Estaba tomando un medicamento llamado Diamox para combatir el mal de altura, pero algo, ya fuera el medicamento o la altitud, le estaba causando diarrea severa, tan severa que a pesar de los vientos huracanados,
Tuvo que salir de su tienda en mitad de la noche para ir al baño. También significó que apenas durmió y amaneció deshidratado y congelado. Por la mañana, preocupado de que su condición retrasara a sus amigos, decidió salir temprano para ganar ventaja. Se puso su abrigo marrón oxidado y sus pantalones de esquí. Se ajustó las botas y los crampones y partió hacia el lago Helen. Solo tenía que rodear la montaña unos 200 metros. Una caminata fácil para alguien con su experiencia. Y estaría en el lago. Los amigos de Carl lo vieron desaparecer al doblar la montaña. 30 minutos después, empacaron y lo siguieron. Barry comenzó a sentirse mal poco después de partir, así que regresó al 50-50 Plateau. Milt continuó solo y llegó al lago en poco tiempo. Esperaba encontrar a Carl esperándolo, pero no había señal de él. Era un día despejado. Milt pensó que tal vez Carl había decidido seguir adelante hacia la cumbre. Preguntó a algunas personas que acampaban en el lago si habían visto a un hombre mayor pasar por ahí. Le dijeron que sí, que un hombre había pasado y ahora estaba subiendo la montaña. Milt sabía que Carl iba despacio debido a su malestar, así que decidió ir tras él para alcanzarlo. Pero no pudo. Quien fuera que estuviera subiendo, lo hacía rápidamente. Demasiado rápido para ser Carl. Cuando finalmente logró verlo bien, confirmó sus sospechas. La ropa era completamente diferente. No era Carl. Milt regresó al lago y preguntó de nuevo, pero nadie más había visto a nadie. Asumió que simplemente se lo había perdido mientras bajaba de regreso al 50-50 Plateau. Así que continuó, esperando reunirse con sus dos amigos en el campamento. Pero cuando llegó, eran las 5 de la tarde. Carl no estaba en la tienda. Su equipo seguía ahí, intacto. Milt supo entonces que Carl no podía haber intentado llegar a la cumbre. Decidió bajar, pensando que tal vez Carl había regresado para buscar atención médica. Pero no lo encontró en la base. Tampoco en el motel. Fue entonces cuando, comenzando a preocuparse de verdad, contactó a la policía local para reportar que Carl había desaparecido oficialmente. La mañana del 26 de mayo, el departamento del sheriff trajo a un hombre llamado Grease Adams, un veterano de búsqueda y rescate, con más de 400 operaciones en su historial. Grease reunió a todos los que pudo. Buscaron en esquís, a pie y a caballo. Trajeron helicópteros del Servicio de Ambulancia Aérea y de la Patrulla de Caminos de California, equipados con dispositivos de detección infrarroja. También trabajaron en un patrón de cuadrícula en el suelo con voluntarios de condados vecinos y del Club de Corredores de Carl. Escaladores profesionales se unieron al equipo para explorar cada rincón posible de la montaña, descendiendo por cada ruta imaginable. Trajeron perros rastreadores, pero no pudieron captar ningún olor. Y lo más extraño de todo, entrevistaron a todos los que estaban en la montaña ese día, pero nadie recordaba haberlo visto en el lago ni en el camino entre el 50-50 Plateau y el lago. La búsqueda eventualmente se volvió tan masiva que tuvieron que trasladar el cuartel general de un patio escolar local al aeropuerto. Pero a pesar de todo esto, no había señal de Carl ni de ninguno de los equipos que llevaba ese día. No pudieron encontrar ningún rastro, ni huellas, ni marcas. Si no hubiera sido por el equipo que dejó en el 50-50 Plateau, era como si nunca hubiera estado allí. Los rescatistas simplemente no tenían explicación. Esta era solo la segunda vez que un hombre desaparecía sin dejar rastro en el monte Shasta. Pero era la primera vez que alguien se desvanecía en un camino plano y fácil, en una montaña donde hasta 100 personas también estaban escalando ese mismo día, sin grietas donde caer ni nada que pudiera ocultar un cuerpo. Los lugareños lo describirían como si la montaña simplemente se hubiera abierto y se lo hubiera tragado. También vale la pena señalar que por encima del 50-50 Plateau, estás por encima de la línea de árboles. No es un bosque denso que obstruya la visibilidad. Son solo laderas rocosas y desnudas. Hoy, todavía no hay señal de Carl. La gente ha sugerido varias teorías para explicar esta desaparición, pero sin ninguna evidencia. Sigue siendo un misterio total. Si Milt y Barry están diciendo la verdad, fue visto por última vez esa mañana antes de partir de su campamento. Si por alguna razón no estaban diciendo la verdad, lo cual parece improbable, al menos estuvo con ellos cuando todos se registraron en el campamento para que revisaran sus permisos. Como con muchos de estos casos,
Es simplemente desconcertante cómo pudo haber desaparecido tan completamente en tan poco tiempo. Desde la última vez que lo vieron, pasaron menos de 30 minutos en un camino plano y directo. Y en todos los años desde entonces, pensarías que las miles de personas que caminaron del 50-50 Plateau al lago habrían visto algo. Tal vez un crampón o una bota. Pero no hay nada. Leah Toby Roberts era una joven de 23 años de Durham, Carolina del Norte. No había forma de confundir de dónde venía. Medía 1,5 metros, pesaba 60 kilos y siempre hablaba con su marcado acento sureño, excepto cuando hablaba español, que lo dominaba con fluidez. Tenía cabello color arena, ojos azules y le gustaba mantenerse en forma jugando fútbol y siguiendo una estricta dieta vegetariana. Su único vicio era que fumaba un cigarrillo ocasionalmente. Y el café. En 1993, cuando tenía solo 17 años, su padre fue diagnosticado con una enfermedad pulmonar crónica y rara. 3 años después, su madre murió trágicamente de un ataque al corazón. En ese momento, Leah estaba estudiando español y antropología en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Afortunadamente, la universidad accedió a darle un tiempo libre. La experiencia fue obviamente traumática. Tanto que Leah dijo que sentía como si hubiera nacido de nuevo en una vida nueva sin su madre. 5 años después, en 1998, tuvo su propio roce con la muerte cuando un camión se atravesó frente a ella mientras conducía y su auto se estrelló contra el costado. Sobrevivió, pero su pierna se rompió tan gravemente que tuvieron que operarla e insertar una varilla de metal para que pudiera caminar. Como cuando murió su madre, Leah habló de haber nacido de nuevo por el accidente. Aproximadamente 1 año después de su recuperación, planeó un viaje a Costa Rica para probar su español y vivir una pequeña aventura, lejos de todo el estrés de la vida regular. Desafortunadamente, cualquier emoción que tenía por el viaje se detuvo cuando la enfermedad de su padre se volvió terminal y murió justo antes de que ella partiera. Al final, Leah decidió que su padre habría querido que fuera. Así que eso hizo y disfrutó su tiempo lo mejor que pudo. Después de que su padre muriera también, heredó algo de dinero de él y decidió abandonar la universidad a solo 6 meses de graduarse y vivir de ese dinero por un tiempo. Quería pasar tiempo escribiendo en su diario, tocando la guitarra y haciendo fotografía. Su hermana mayor, Cara, y su hermano, Keith, no estaban muy locos con este plan, obviamente. El dinero no duraría para siempre, y estaba tan cerca de obtener su título que bien podría aguantar. Pero ella parecía estar viviendo según sus propios términos, y salía más a menudo para conocer gente nueva. Con el tiempo, sus viejos amigos empezaron a verla menos. Pero parecía relativamente feliz, aunque a veces reservada. Con el dinero de la herencia en el banco, y Leah sintiendo que no tenía que trabajar, se enfocó en su escritura y pasaba sus días en una cafetería en su ciudad natal. Allí bebía café y escribía entradas de diario y poesía sobre el significado de la vida. Y aunque podría haberle dicho a la gente que todo estaba bien, para las personas a su alrededor que la conocían, sí parecía que estaba luchando con un sentido de dirección y la pérdida de sus padres. También usó el dinero para comprar música y libros, y durante este tiempo se interesó en un autor en particular, Jack Kerouac. Amaba sus escritos de la década de 1950 y se obsesionó ligeramente con su libro Los vagabundos del Dharma. Es un relato semificticio de cuando Kerouac hizo autostop hasta Desolation Peak en las montañas Cascade del estado de Washington con un budista zen. En el libro, la pareja trabaja como vigías de incendios forestales para el Servicio Forestal de Estados Unidos y pasan su tiempo fumando, escribiendo y meditando allí durante 63 días, enamorándose de la belleza natural. Este libro fue tan poderoso para ella que la inspiró a planear su propia visita a Desolation Peak por su cuenta. Uno de sus amigos en la cafetería incluso le diría más tarde a Cara, la hermana de Leah, que sabía que Leah eventualmente se iría a las montañas. Siempre parecía que Leah quería salir a la carretera y ser un espíritu libre. Y después de todo lo que le había pasado en los últimos años, Leah había dicho que necesitaba irse para encontrarse a sí misma. Capítulo 4. El 9 de marzo del 2000, Leah llamó a Cara. Las dos hablaron por teléfono. Bromearon y discutieron los planes de Leah de ir a las montañas. Después, habló con su amiga Nicole y acordó cuidar niños con ella al día siguiente.
Basándose en la conversación, parecía que no tenía intención de irse a ninguna parte. Pero esa tarde, justo antes de las 6 de la tarde, Leah abruptamente cargó todas sus cosas en su Jeep Cherokee, incluyendo a su gato, retiró $3,000 y luego desapareció. Cuando Leah no apareció para cuidar niños, Nicole no se preocupó. Como muchos escritores, Leah era conocida por ser olvidadiza, así que asumió que simplemente se le había pasado. Cuando no hubo señal de Leah durante otros 2 días, la gente comenzó a preocuparse. Kara comenzó a llamar a todos los que pudieran saber dónde estaba Leah, pero nadie la había visto. 4 días después, el 13 de marzo, Kara fue al apartamento de Leah para buscar pistas y descubrió que Leah había llevado la mayoría de sus pertenencias, así que parecía que a donde sea que hubiera ido, había elegido ir. Pero al mismo tiempo, debido a la llamada telefónica que acababa de tener con su hermana antes de irse, lo optimista que estaba y su conversación sobre planes para el futuro, ninguno de los cuales era desaparecer, algo se sentía mal. Esto llevó a Kara a reportar a su hermana menor como desaparecida. Mientras Kara buscaba también, encontró una nota extraña fechada el 9 de marzo. Era un pedazo de papel doblado, y en el exterior Leah había dibujado al gato de Cheshire de Alicia en el País de las Maravillas, sonriendo y medio invisible. Dentro había suficiente efectivo para cubrir un mes de alquiler y facturas, y también había una carta. Parte de ella tenía sentido, como decirles que había dejado galletas en el congelador como regalo de despedida, pero mucho de eso era extraño. Leah le dijo a Kara que no se preocupara y que no era un peligro para sí misma. Pedía a la gente que tuviera fe en ella, en sí mismos y en todos. Les recordaba que todos están juntos en pensamientos y oraciones, y que el tiempo pasa rápido. También ofrecía su habitación y su laptop, una de las pocas posesiones valiosas que dejó atrás, a quien pudiera quererlo mientras ella estuviera fuera. Y finalmente, le decía a Kara que recordara a Jack Kerouac. Kara pensó que esto y la imagen de la sonrisa del gato de Cheshire probaban que decidió seguir los pasos de su ídolo tal como sospechaban. Por si no lo sabes, el gato de Cheshire desaparece repentinamente en Alicia en el País de las Maravillas, solo para reaparecer algún tiempo después. Por qué y cuándo lo hace el gato sigue siendo un misterio, y Kara estaba segura de que ese era el mensaje. Como puedes imaginar, esto todavía era un poco preocupante, pero afortunadamente Kara tenía acceso a las cuentas bancarias de Leah. Leah le había dado acceso a Kara justo antes del viaje a Costa Rica, para que Kara pudiera lidiar con cualquier problema que pudiera surgir mientras ella estuviera fuera. Kara luego fue al banco de Leah y obtuvo la información, y la usó para rastrear los movimientos de Leah lo mejor que pudo. Por lo que pudo determinar, Leah había pasado la noche del 9 de marzo, el día que desapareció, en un hotel en Lebanon, Tennessee. Luego compró gasolina usando su tarjeta de débito mientras conducía hacia el oeste por la I-40. Luego se trasladó a Oregón, llegando allí en solo 3 días y medio después de partir. Luego tomó la I-5 hacia el norte, y justo después de la medianoche del 13 de marzo, repostó combustible en una gasolinera en Brooks, Oregón. Desafortunadamente, ahí es donde terminaron las transacciones. La policía luego obtuvo imágenes de vigilancia de la gasolinera y encontraron imágenes de Leah usando un sombrero de ala ancha y luciendo bien. Antes de salir hizo una pausa para mirar por la ventana varias veces. Desafortunadamente, las únicas cámaras de la gasolinera estaban adentro, vigilando la entrada y las cajas, así que no había forma de saber qué estaba mirando. Pero de cualquier manera, esta fue la última vez que alguien la vio. Cuando el cumpleaños 25 de Kara llegó y pasó sin una llamada telefónica, se preocupó aún más. No importaba dónde estuviera, sabía que Leah se comunicaría ese día si pudiera. Esto la llevó a creer que Leah no solo estaba en camino a Desolation Peak, sino que algo estaba mal. Y Kara tenía razón cuando encontraron el auto de Leah poco tiempo después. El 18 de marzo, 2 corredores corrían por Canyon Creek Road, cerca del Monte Baker en Washington. Está justo al sur de la frontera con Canadá, y es un pequeño paso maderero que conecta con la autopista del Monte Baker, y permite que las personas en algunas de las casas más remotas y campamentos madereros regresen a las carreteras principales. Mientras corrían, comenzaron a notar ropa colgando en los árboles a lo largo del camino. Luego siguieron esto,
y finalmente encontraron un naufragio en el fondo de un barranco. Era el jeep de Leah, y desde donde se encontró estaban solo 160 kilómetros de Desolation Peak. Aquí es donde las cosas comienzan a ponerse confusas. La policía sospechaba que el vehículo debía haber estado viajando demasiado rápido, casi 65 kilómetros por hora cuando salió de la carretera. Las ramas rotas y la forma en que el contenido del auto había sido arrojado alrededor y fuera del auto hacían que pareciera que había rodado varias veces antes de golpear un terraplén empinado. Extrañamente, no había señal de un cuerpo en ninguna parte, y la policía no creía que Leah estuviera en el auto cuando cayó. Si alguien hubiera estado en el auto cuando se estrelló, habría habido daños en el cinturón de seguridad, un parabrisas destrozado y rastros de sangre, pero no lo sabía. No había nada. Sin embargo, al mismo tiempo, no había ninguna señal que sugiriera que el auto había sido abandonado a propósito. No había marcas en el auto que sugirieran que había sido empujado, y nada sostenía el volante en su lugar ni pesaba sobre el acelerador. Aún más extraño que eso era que parecía como si el naufragio no hubiera sido abandonado inmediatamente. Las almohadas y las mantas se habían usado para cubrir las ventanas, y parecía que alguien había estado viviendo allí por un corto tiempo antes de irse. Pero si esa había sido Leah, en algún momento se fue sin todas sus cosas. La mayor parte del efectivo todavía estaba allí, al igual que su chequera y tarjetas bancarias. También dejó su guitarra, discos compactos, pasaporte y licencia de conducir. Además de eso, después de su gato, la posesión más sagrada de Leah era un anillo de compromiso de diamantes que pertenecía a su madre. La comida para gatos y el transportador todavía estaban allí, pero el gato no, y el anillo estaba escondido debajo de una alfombrilla. Esto asustó a Cara y Heath. No podían imaginar a Leah dejando ese anillo atrás, pero aparte de eso, la única pista que encontraron fue una entrada de cine para American Beauty en un cine en Bellingham, Washington, en una pequeña caja de recuerdos. Durante la investigación, la policía trajo un equipo de búsqueda y rescate, y usaron helicópteros para buscar desde arriba, y trajeron perros para ver si podían descubrir a dónde había ido. En ese momento, la teoría de trabajo era que tropezó hacia el desierto después de sobrevivir al accidente. Luego pasaron las siguientes 2 semanas buscando a lo largo de Canyon Creek Road y a través del bosque cercano, pero no encontraron ninguna señal de Leah ni nada que sugiriera que alguien más hubiera estado allí tampoco. También revisaron los hospitales cercanos, preguntándose si podría haber sobrevivido al accidente, pero tener amnesia por una lesión cerebral grave. Pero no había nadie que se ajustara a su descripción en ninguna parte. Durante la búsqueda, Cara también voló y fue al centro comercial de Bellingham para repartir volantes y poner carteles. La entrada de cine era para una función a las 2:30 de la tarde, y Cara supuso que su hermana probablemente habría querido comer algo antes, así que alguien debió haberla visto. Luego preguntó en el área de comida, y logró descubrir que Leah se sentó en un bar, en el único restaurante del centro comercial donde te sientas, cenando sola pero hablando con 2 hombres a cada lado de ella. Cuando la policía rastreó a uno de los hombres, les dijo que la recordaba. Dijo que era amigable y habló sobre Jack Kerouac y sus planes de viaje antes de irse sola a la película. El otro hombre tenía una historia diferente, sin embargo. Estuvo de acuerdo en que Leah había estado optimista y conversadora, pero dijo que no había estado sola. Había ido a la película con un hombre llamado Barry. Y la descripción del segundo tipo de Barry era tan detallada que dibujaron un boceto. Era un hombre blanco con una cara larga y delgada, una mandíbula razonablemente cuadrada, cabello de longitud media peinado hacia atrás sin raya y un arete en su oreja derecha. Pero extrañamente de nuevo, nadie más en el restaurante había visto a este otro hombre. Debido a que esta descripción era más detallada de lo típico de un testigo ocular, la policía comenzó a sospechar que el segundo hombre tenía algo que ver con la desaparición de Leah. Aproximadamente una semana después de que encontraran el jeep de Leah, un hombre anónimo llamó a la policía para decir que su esposa había visto a Leah en una gasolinera Texaco en Everett, Washington. Les dijo que su esposa dijo que estaba actuando extraño, tal vez desorientada, y que colgó en pánico. Everett está a 96 kilómetros al sur de Bellingham, por lo que esto encajaba con la línea de tiempo. Desafortunadamente, la policía nunca volvió a saber de este testigo, y nadie ha descubierto qué pudo haberlo asustado y causado que colgara tan abruptamente.
Peor aún, esta llamada fue la última pista que tuvieron. El caso se enfrió después, y no hubo más pistas ni avistamientos. Comprensiblemente, Kara se negó a dejar esto ir. Se puso en contacto con una mujer llamada Mónica Kyson, que se especializaba en ayudar a las familias de casos fríos de personas desaparecidas. Dirigía una red de voluntarios llamada Community United Effort, y comenzaron a realizar eventos para mantener vivos los recuerdos de Leah. En el 4º aniversario de su desaparición en 2005, organizaron una caravana que condujo la ruta que Leah tomó a Bellingham. Y este fue el inicio de un evento anual. Mónica también consiguió que Kara apareciera en Larry King Live para seguir creando conciencia. Y la atención de los medios significó que cuando Kara le pidió a la policía que mantuviera el auto y las posesiones de Leah, estuvieron de acuerdo. Esto es algo que de otro modo no habrían hecho. Y fue una suerte que lo hicieron. Porque en 2007, un nuevo detective fue asignado al caso después de que el detective principal original se retirara. Lo primero que hicieron fue intentar otra búsqueda. Esta vez usaron perros de cadáveres y detectores de metales para ver si podían encontrar el cuerpo de Leah cerca del lugar del accidente. Esperaban que si Leah había sido enterrada allí, podrían usar los detectores de metales para detectar la varilla de metal en la pierna de Leah. De nuevo, no encontraron nada, así que se volvieron hacia la evidencia que tenían. Aquí es cuando notaron algunas cosas que el viejo equipo había pasado por alto. Una de las cosas que nadie había pensado en verificar era el motor del Jeep. Los nuevos detectives le pidieron a la ciencia forense que abriera el capó, y cuando lo hicieron, encontraron que alguien había quitado la cubierta del relé de arranque. Sin eso, puedes poner la llave en el encendido y usar el relé para hacer que el auto acelere incluso si no hay un conductor adentro. Esto es algo que solo un mecánico o alguien que supiera mucho sobre autos sabría cómo hacer. Resulta que el segundo hombre con el que Leah estuvo en el restaurante era un mecánico exmilitar. También encontraron huellas dactilares en la parte inferior del capó. Con estos dos hallazgos, definitivamente necesitaban hablar con el segundo hombre nuevamente. Se había mudado a Canadá, por lo que hacer que regresara para interrogarlo fue difícil, pero finalmente lograron interrogarlo y tomar su ADN y huellas dactilares. Pero desafortunadamente de nuevo, no coincidían con las huellas encontradas en el auto. Sin embargo, el nuevo equipo también sacó algo de la ropa de Leah del almacenamiento y las envió al FBI para que las analizaran en busca de ADN. El equipo anterior había hecho pruebas de sangre, pero cuando Leah desapareció, la tecnología que podía detectar rastros de ADN no existía. Les llevó 3 años encontrar algo. Pero en 2010 encontraron el ADN de un hombre. La teoría original de que tropezó lejos del auto, sufrió de amnesia o montó todo el asunto porque quería desaparecer, dio paso a evidencia de que algo más siniestro había sucedido. Desafortunadamente, el ADN aún no ha coincidido con nadie, incluido el segundo hombre en el restaurante. El equipo de Casos Fríos todavía está revisando todo lo que pueden, pero más de una década después de que asumieron el caso, todavía no están más cerca de descubrir qué le pasó a Leah. Y ahí es donde están ambos casos hoy, abiertos y sin resolver. 2 personas, 2 montañas, 2 desapariciones que desafían toda lógica. Carl, que se desvaneció en un sendero plano rodeado de testigos, como si la tierra misma lo hubiera devorado. Leah, cuyo auto se estrelló pero su cuerpo nunca estuvo allí, cuya ropa colgaba de los árboles como banderas fantasmales señalando algo incomprensible. Y luego ese ADN. Ese ADN de un hombre desconocido que lo cambia todo, que convierte lo que parecía una huida voluntaria en algo mucho más oscuro, algo que late bajo la superficie como un corazón enterrado. ¿Qué crees que sucedió? ¿Crees que Carl simplemente tropezó hacia algún abismo invisible que ningún rescatista pudo encontrar? ¿Crees que Leah realmente estrelló su propio auto y desapareció en el bosque para comenzar una nueva vida, abandonando el anillo de su madre y todo lo que amaba? ¿O crees que hay algo más, algo que se esconde en las sombras de estas montañas, algo que se lleva a las personas cuando nadie está mirando? Las montañas guardan secretos que nunca confiesan. Son testigos silenciosos de tragedias que no podemos entender. Y tal vez esa sea la verdad más aterradora de todas, que hay lugares en este mundo donde las personas simplemente dejan de existir, donde el mapa se termina y comienza el vacío. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje hacia lo inexplicable. Si este video te hizo sentir algo,
Ese escalofrío que te recorre la espalda cuando enfrentas lo desconocido, déjame saber en los comentarios. Escribe, las montañas no olvidan. Y si quieres más casos como estos, más historias que desafían la razón y te obligan a cuestionar todo lo que crees saber sobre este mundo, suscríbete y activa la campanita. Porque te prometo que esto apenas comienza. Hay más secretos esperando ser desenterrados, más personas que desaparecieron como fantasmas, y yo voy a contártelos todos. Nos vemos en el próximo caso. Y recuerda, a veces es mejor no saber qué se esconde en las montañas.